Muchas gracias por estar con nosotros en este domingo de resurrección. Y hoy usted y yo somos salvos porque hay poder en la sangre de Cristo. Y les pido que se pongan de pie, canten con nosotros ahí donde ustedes están. Aunque estamos separados por la distancia, estamos unidos en un corazón. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en la luz, si usted y yo andamos en la luz, como Él, como Dios está en la luz, tenemos comunión el uno con el otro. Y dice: y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Hay poder en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Cante con nosotros en esta mañana. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Dígalo con nosotros. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Dígalo. Hay poder. Hay poder, oh sí, hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. En la sangre que vertió. En la sangre que vertió. Sí, Señor Padre, en esta mañana reconocemos que hay poder, Señor. Poder en la sangre de tu Hijo de Jesucristo, que fue vertida en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Padre, tú derramaste tu sangre para que fuéramos justos, para que fuéramos limpios, para que fuéramos justificados delante del Padre. Y así poder restablecer nuestra relación con Dios. Y Padre, en esta mañana te damos gracias. Y sabemos que el poder que está en la sangre está ahí porque tú resucitaste ese domingo hace 2000 años atrás, Señor. Porque tú vives, hay poder, Señor. Porque tú vives, podemos nosotros vivir. Aún en medio de lo que está sucediendo, aún en medio de la tribulación, hoy nosotros vivimos porque tú vives, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré.
Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré con mi Señor. y al ver la vida triunfante en Cristo, veré al glorioso Salvador, veré al Rey. Bendito sea el Señor, diga. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más, diga. La vida vale más y más solo por Él. Una vez más. La vida vale más y más solo por Él. Señor, por ti, nuestra vida vale más. Mi Dios, es por ti que vivimos, es por ti que andamos, es en ti que nos movemos. Gracias, mi Dios. Señor, aquí estoy, mi alma tranquila. Recuerdo, diste tu sangre por mi redención, por mi vida. Todo lo que me importaba ya no me importa más.
sobre mis rodillas me postro a tus pies. Líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo. Guíame a la cruz. Sí, Señor, en esta mañana te pedimos que nos lleves a la cruz, que nos libres de nosotros mismos. Y aun si hay alguien, Padre, que no te conoce como Señor y Salvador, que esta sea la mañana, que este sea el día en que ellos sean librados de ellos mismos, que sean librados de la carga del pecado y la muerte. Que vayamos a tu cruz para en ella recibir libertad, recibir vida en abundancia, Señor. Padre, te pido en esta mañana que toques nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Que nos transforme, Padre, no nos dejes igual, transforma a cada uno de nosotros por medio de la palabra de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es un día muy especial. El domingo pasado dije que la Semana Santa, la semana pasada, era la más importante para el cristiano. Y de esa semana, el día de hoy, este domingo, es el día más especial. Es verdaderamente un día especial. Usted ve, un día como hoy, ya hace más de 2000 años, Jesús pasó de la muerte física a la vida física. Él pasó de la tumba al trono. Pasó de la aparente derrota a la victoria absoluta. Y ahí está la razón por qué el día de hoy es un día tan especial. Es un día de buenas noticias. ¿Y a quién no le gusta dar buenas noticias, verdad? Hoy le voy a dar la mejor noticia del mundo. Y les voy a pedir también que no solo la escuchen, sino que la anuncien a todos los que conozcan. Porque a todos nos gusta, ¿verdad?, dar buenas noticias. ¿A quién no le gusta dar buenas noticias? En estos días de Facebook y de Instagram y de Twitter, estamos todos compartiendo todo lo bueno. Compartimos hasta lo que comemos. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta dar buenas noticias. Y eso es lo que le voy a dar hoy. Hoy le voy a dar buenas noticias y le voy a pedir a usted que comparta esas buenas noticias con los demás. Vamos a estar en el 1 de Corintios, en el capítulo 15. Le pido que abra su Biblia allí. Y vamos a ver que Pablo le anuncia, ha compartido buenas noticias con la iglesia en Corintio. Él le ha dado buenas noticias, pero una noticia que cambió sus vidas. Sin embargo, algo ha pasado. Tal parece que se le ha olvidado la noticia, o a lo mejor ya no le han dado la importancia que tenía cuando la recibieron. Y vemos en el capítulo 15 de la carta a Corintios, que es un capítulo donde Pablo expresa y explica el significado de esa buena noticia. Quiero que lean conmigo. Vamos a leer los primeros 2 versos y por ahí vamos estudiándolo. 1 Corintios 15:1 dice: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, que les anuncié, el cual ustedes recibieron, en el cual también están firmes y por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Pablo hace varios puntos aquí en estos primeros 2 versículos y no quiero perderlos, ¿no? Pero lo primero que tenemos que entender es esto, que las buenas noticias son del evangelio. Las buenas noticias del evangelio. Él dice ahí que es el evangelio que les prediqué, el evangelio que les anuncié. La palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. ¿Ok? Y vamos a aprender varias cosas de estos versículos. Primeramente, que el evangelio debe ser anunciado. Pablo dice ahí, este es el evangelio que yo les prediqué, que yo les anuncié. La buena noticia debe ser propagada. Esta noticia no es para que nosotros la mantengamos en silencio o en secreto. Es una noticia que debemos decirle a todo el mundo. El evangelio debe ser anunciado. Ahora, en estos días de malas noticias, en estos días de temor, en estos días de incertidumbre, el cristiano tiene una buena noticia que compartir. La mejor noticia del mundo la tenemos nosotros. La noticia que cambia, la noticia que transforma las vidas, la tenemos nosotros.
Y a lo mejor usted me dice, bueno, José, yo entiendo eso, entiendo que tenemos una buena noticia, y yo estoy dispuesto a anunciarla, pero ¿cuál es la buena noticia? ¿Qué es el Evangelio? Después de todo, yo no tengo estudios teológicos, yo no soy, a lo mejor es un nuevo cristiano, no soy pastor, no tengo experiencia en esto. Entonces, ¿qué es lo que se supone que anunciemos? Esa es buena pregunta. Y estoy seguro que Pablo, al escribir esta carta, estaba pensando en eso mismo. Lo más seguro dijo, déjame ser claro con estas personas a lo que me refiero. Y él describe la buena noticia o el evangelio en el versículo 3 y 4. Miren el versículo 3 conmigo. Dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Okay? Yo les estoy dando lo mismo que he recibido. Que es que Cristo, el Mesías, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No quiero que vean eso. Ahí está la buena noticia. Esta es simplemente la buena noticia. Que Cristo, el Mesías, vino y vivió entre nosotros. Cristo murió en la cruz, como hablamos el viernes, fue sepultado y resucitó en un día como hoy. No, ese es el Evangelio. Así simplemente es el Evangelio. Y Pablo especifica que todo esto sucedió de acuerdo a las Escrituras. Ahora, las Escrituras que él habla se refieren al Antiguo Testamento, pues obviamente en ese tiempo todavía no tenían el Nuevo Testamento. ¿Qué él nos está diciendo? Él nos está diciendo dos cosas. Primero que nada, él nos está diciendo que las Escrituras contienen el Evangelio. Las Escrituras contienen el Evangelio. O sea, que desde el Antiguo Testamento, de hecho, desde Génesis 3.15, lo que le llamamos el protoevangelio, desde Génesis 3.15 en adelante, las Escrituras contienen el Evangelio. Ahora, no solamente lo contienen, lo segundo es que las Escrituras confirman el Evangelio. Ellas contienen el Evangelio, pero también confirman el Evangelio. En Isaías 53, no lo vamos a leer en este momento, pero Isaías habló de la muerte de Jesús más de 500 años antes de que Jesús naciera. Piensen eso. Más de 500 años antes que Cristo naciera, Isaías estaba hablando de la muerte de Jesús. Y en el Salmo 22, del 13 al 18, el salmista habla de la muerte de Jesús 400 años antes que los romanos utilizaran la crucifixión como una forma de ejecución. Esto es increíble. Las Escrituras, el Antiguo Testamento, y para nosotros el Antiguo y el Nuevo, la Biblia entera, contienen el Evangelio y confirman el Evangelio. Y este Evangelio debe ser anunciado. Es la mejor noticia del mundo. Y Dios nos ha llamado a nosotros los cristianos a anunciar las buenas nuevas. Y yo quiero decirle en esta mañana, si usted me está escuchando y usted no conoce a Cristo como su Salvador, yo quiero que usted sepa que Dios se hizo carne. Él vino y vivió entre nosotros. Y vino con el solo propósito de morir en la cruz del Calvario por usted. Sí, mi hermano. Él vino con el propósito de morir en la cruz del Calvario por usted. ¿Por qué? Porque Dios estableció que la paga del pecado es la muerte. Él no murió por sus propios pecados, porque Él no había pecado. La palabra dice que fue el justo por los injustos. Él era justo, Él nunca había pecado. Él no murió por sus propios pecados. Él murió por tu pecado y por el mío. Él tomó la culpa que nos tocaba a nosotros, todos nuestros pecados, los pasados, presentes y futuros, y Dios derramó su ira de justicia sobre Jesús en la cruz. Y al morir Jesús, Él pagó el precio de cada uno de nuestros pecados. Pero eso no era suficiente. Tú ves, no solo Cristo vino a pagar el precio del pecado, sino que Él vino también a obtener victoria sobre la muerte. Y es por eso que Él tenía que resucitar. Una cosa sin la otra no sería completa. Y al tercer día, un día como hoy, Él venció la muerte y se levantó de su tumba en victoria total. Amén. Puedo casi escucharlo a todos diciendo amén conmigo. Pero aún con la hermosura de esa historia, no sirve de nada en tu vida si tú no la aceptas.
Pablo nos dice en ese mismo versículo que él predicó el evangelio y luego dice, el cual también ustedes recibieron. Pues el evangelio debe ser anunciado, pero también el evangelio debe ser aceptado. El evangelio debe ser aceptado. Cristo hizo el trabajo de redención, mas nosotros tenemos que aceptar ese trabajo. Ahora, sin embargo, no es nuestro deber forzar a las personas a aceptar el evangelio, ¿ok? Nuestro deber es anunciarlo, es predicarlo. Pero para que el evangelio sea efectivo, para que el evangelio sea eficaz en la vida de la persona, esta persona tiene que aceptarlo. Y una vez se acepta, el evangelio salva. El evangelio salva. Lo vimos ahí en el versículo 2, donde él dice, por el cual también son salvos. Romanos 10:9 lo dice de esta forma. Miren Romanos 10 conmigo. Dice en el versículo 9 que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Miren el versículo 13. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Lo ven ahí? Nuestra salvación, nuestra reconciliación con Dios viene a través de la aceptación del evangelio, de la aceptación del trabajo completado de Jesús en la cruz del Calvario. Y entonces a nosotros aceptar ese trabajo, pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. O sea, nosotros también resucitamos espiritualmente, así como Cristo resucitó físicamente. Al nosotros aceptar su trabajo en la cruz, resucitamos espiritualmente, vamos de muerte a vida. Jesús lo dijo mejor que yo en Juan 5:24. Jesús dice, en verdad les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, no viene a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Tienes vida en Cristo hoy? Si no la tienes, mi hermano, acepta el evangelio de Cristo. Acéptalo en esta mañana. No hay mejor día que hoy. Ahora, lo próximo que vemos en el pasaje es que la resurrección hace el evangelio relevante. Y esto es importante. La resurrección hace que el evangelio sea relevante. Lee conmigo en el versículo 12 de 1 Corintios 15. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no ha resucitado, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa y todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido, los que han muerto en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Vean tres cosas en estos versos. Primero que nada, sin la resurrección de Cristo no hay evangelio. Sin la resurrección de Cristo no hay evangelio. Ahí al principio del versículo 14 dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana, vacía, sin poder. ¿Ok? Sin la resurrección de Cristo no hay evangelio. Lo segundo es que sin la resurrección de Cristo no hay salvación. No la hay. Él dice en la otra parte, vana también es su fe. O dice en el versículo 17, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. O sea que si Cristo no ha resucitado, estamos predicando algo vacío. Esta predicación que usted está escuchando en este momento es vacía, no tiene poder, no tiene nada que valga la pena escuchar. Si Cristo no resucitó. Y lo tercero que él dice ahí en el versículo 18 y 19 es que sin la resurrección de Cristo no hay vida eterna. Nunca más veremos a las personas que han muerto a nuestro alrededor.
nuestra muerte será el final de nuestras vidas. Si Cristo no resucitó, todo esto es en vano. ¿Ve? La resurrección es central y es fundamental al Evangelio. Quiero repetir eso. La resurrección es central y es fundamental al Evangelio. Timothy Keller, un autor americano, lo dijo de esta forma. Si Jesús resucitó, entonces debes aceptar todo lo que Él dijo. Si no resucitó, entonces ¿por qué preocuparse por nada de lo que dijo? La importancia del asunto no es si te gusta o no sus enseñanzas, sino si Él se levantó o no de entre los muertos. ¿Entienden la importancia? Esto es la importancia. ¿Hubo o no hubo resurrección? ¿Crees o no crees en la resurrección de Cristo? Porque si no crees si no sucedió, si no crees en la resurrección de Cristo, no te importa nada más. No hay nada que te debe importar. Ahora, si Jesús resucitó, debemos entonces prestar atención a todas sus palabras, a todas. Ahora usted me dice a mí, ok, José, simplemente la Biblia dice que resucitó y por eso lo debo creer. Bueno, en la corte, si usted va a la corte hoy en día, usted necesita 2 o 3 testigos para que verifiquen que lo que sucedió es cierto. Sin embargo, miren esto, la aparición de Cristo fue a mucho más que 2 o 3 testigos. Miren esto en el versículo 5. Dice que Cristo se apareció a Cefas, que es Pedro, después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen o ya murieron. Después se apareció a Jacobo, que es Santiago, luego a todos los apóstoles, y al último de todo, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Mis hermanos, la resurrección de Cristo fue verificada, no por 1 o 2 testigos, fue verificada por más de 500 testigos. La resurrección de Cristo es cierta, fue verdadera y fue testificada, fue verificada. Por eso nos dice en el versículo 20 del capítulo 15 de Primera de Corintios, dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Esa es la afirmación. Ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por tanto, mis amados hermanos, este es el versículo 58, oigan esto. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Un par de cosas que quiero mencionar. Primero que nada, que la resurrección da certeza a nuestra victoria. Una vez que aceptamos el Evangelio, una vez que recibimos la salvación que Dios nos ofrece, entonces debemos vivir en victoria. Debemos vivir en la esperanza que nos da Jesús, en la esperanza de vida eterna. Primero que nada, en Cristo seremos resucitados. En Cristo vamos a ser resucitados. El coronavirus no nos va a poder vencer. La muerte no nos va a vencer. En Cristo ya somos más que vencedores. La muerte no podrá detenernos así como no pudo detener a Cristo. Y podemos decir con Él, como dice en el versículo 54, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, miren, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo seremos resucitados. Y si seremos resucitados en Cristo, entonces lo más importante que usted y yo podemos hacer
en las obras para las cuales Dios nos ha llamado. Hagamos la obra de Dios prioridad en nuestras vidas. Haga la obra de Dios prioridad en su vida. Dejémonos de excusas. Ciertamente, al igual que mucha gente, este virus nos ha despertado a nosotros y debemos hacer la obra de Dios la prioridad de nuestras vidas. Mire el versículo 58, dice, por tanto, mis hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Señores, el trabajo más importante que nosotros tenemos que hacer, el trabajo más importante que tenemos que hacer en todo este mundo, es el trabajo que hacemos para Dios. No hay nada más importante, nada. Y estoy seguro que nos hemos podido dar cuenta de eso en estos días, cuando un virus ha cambiado todas nuestras prioridades. Y por la resurrección de Cristo, sabemos que ese trabajo no va a ser en vano, no va a ser vacío. Va a ser un trabajo que tiene valor. Y el valor es eterno. Por lo tanto, en esta mañana, mi hermano, me queda hacerte una pregunta. ¿Has pasado de muerte a vida? Esa es la pregunta que me queda decirte. ¿Has pasado de muerte espiritual a vida espiritual? ¿Has resucitado espiritualmente? Cuando Jesús murió en la cruz, habían dos hombres crucificados a su lado, uno a su derecha y otro a su izquierda, dos criminales. Uno de ellos murió en su pecado. Él no quiso aceptar a Jesucristo. Todo el tiempo que pasó ahí al lado de él, no quiso aceptar nada. Y él murió en su pecado. El otro sí vio quién era Jesús verdaderamente. Y él murió a su pecado. Uno murió en su pecado, el otro murió a su pecado. Pero Cristo murió por tus pecados. ¿Ves? Uno murió en la cruz de rebelión, pero el otro murió en la cruz de contrición. Mas Cristo, nuestro Señor, murió en la cruz de redención. Todo nuestro mundo está dividido en dos grupos. Y no me refiero a nacionalidades, ni estatus social, ni económico, nada de eso. Me refiero a que todos estamos o en el lado derecho o en el lado izquierdo de Jesús. O lo rechazamos y por lo tanto estamos muertos espiritualmente y moriremos en nuestros pecados. O los recibimos y moriremos a nuestros pecados y por lo tanto pasaremos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Alguien encontró que entrando en un negocio vio un letrero que decía en inglés: en Dios confiamos, todos los demás deben pagar en efectivo. O sea que para este negociante solo había una forma aceptable de pago y era efectivo, cash. Así mismo con nuestros pecados. Para Dios solo hay una forma aceptable de pago y es la sangre del Cordero. Así lo dijo Juan Bautista en Juan 1:29. Dijo: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿cuál es tu situación hoy? ¿Has pasado de muerte a vida? ¿Crees en la resurrección de Cristo o no? Yo te invito en esta mañana, en este domingo de resurrección, en el domingo más importante para nosotros los cristianos. Yo te pido que si tú nunca has dado tu vida a Cristo y si tú sientes en tu corazón ese deseo, como que algo te está llamando a recibirlo, no lo pelees. Acéptalo como tu Señor y Salvador. Él vino a redimirte. Él murió en la cruz del Calvario por ti. Y Él pagó la pena de tus pecados. Él vino, murió, fue sepultado, pero luego resucitó. Y así como Él resucitó de la muerte física, un día tú también, si tú lo aceptas como tu Señor y Salvador, un día tú también vas a resucitar físicamente y estaremos con Él por toda la eternidad. Déjenme orar con ustedes.
Señor Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias por el sacrificio increíble, Señor, de enviar a tu Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida y vida en abundancia y vida eterna. Señor, yo te pido por los dos grupos de personas. Te pido por aquellos que nos escuchan que en el día de hoy están rechazando, Señor, y están dispuestos a morir en sus pecados. Te pido, Señor, que solamente como tú puedes hacerlo, que tú toques su corazón, que el Espíritu Santo de Dios entre a ellos, los toque, Señor, para que ellos sientan la contrición, Señor, para que ellos tengan arrepentimiento y hagan como el criminal que estaba a la izquierda de Jesús y mueran a sus pecados y a vida nueva por la redención que encontramos en Cristo nuestro Señor. Cristo es nuestro Mesías, Cristo es nuestro Redentor y Cristo está resucitado. Él está vivo hoy a la diestra del Padre y un día nosotros estaremos con Él. Gloria a ti, mi Dios, te damos. Gracias por tu amor y por tu sacrificio. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza a ti, Señor.
gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Le doy las gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Espero que este domingo, si no era especial para usted, que de hoy en adelante sea un domingo muy especial para usted y para toda su familia. Deseo que el Señor los bendiga en gran manera. Quiero recordarles que sean generosos, ¿ok? No solamente con la iglesia, con sus ofrendas y demás, pero que seamos generosos con las personas a nuestro alrededor. Estamos viviendo un tiempo difícil. Y es el mejor tiempo para la iglesia de Jesús, para levantarse y ser las manos y los pies de Cristo. Eso les invito a que sean generosos. Y lo segundo, les invito a que vengan el miércoles a través de Facebook Live y se unan con nosotros a las 7 de la noche en nuestro círculo cibernético de oración. Nuevamente, mil gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor los bendiga en gran manera. Les amo. Thank you.